Hola de nuevo. Hoy vamos a ver qué son los permisos, los grupos y los usuarios. Pero más que todo, los permisos. Los permisos son algo muy importante y más si estamos hablando de Linux, ya que para Linux los permisos son la ley. Si es lectura, lectura, si es escritura, escritura y si es ejecución, solo se ejecuta. Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas importantes. Aquí vemos que en Linux se agrupa los permisos por renglones. Primero está el renglón de archivo, luego el de el propietario, usuario, luego el grupo y luego otros. Aquí podemos ver que está la R, la W y aquí puede o no estar la X. R es read o lectura, W write o escritura y X execute o ejecución. La primera, que es R, solo permite que el usuario vea lo que hay dentro de una carpeta o directorio, pero no puede modificarlo, ni borrarlo, ni ejecutarlo, solo verlo. En W permite su modificación. Por lo tanto, si se puede modificar, también se puede ver. Y en ejecución permite que, por ejemplo, si estamos hablando de un script, se ejecuta el mismo. Hay diferentes formas de colocar permisos a un archivo y también cómo se ven. Como vemos aquí, vemos un archivo, el passwd, el cual posee permisos de lectura y escritura para el usuario. Para un grupo solo es lectura y para los otros también es lectura nada más. Entonces, aquí vemos lo que es una pequeña definición de cada uno, pero ya esto es cosa del pasado. Sabemos más o menos dominar estos términos. Aquí vemos cómo se expresaría un archivo, permisos de un archivo, usuario, grupo. Aquí es donde quería llegar. Hay diferentes maneras de colocar permisos mediante la línea de comandos o la terminal. Se puede hacer de manera simbólica o por números. La manera simbólica es la siguiente. chmod más lectura al archivo X. De manera numérica se utilizan los octales. Los octales son números, valga la redundancia, del 0 al 7, donde 0 significa que no tiene ningún permiso, el 1 es ejecución, el 2 es modificación, el 3 es modificación y ejecución, el 4 es solo lectura, el 5 es lectura y ejecución, pero no permite su modificación, el 6 es lectura y modificación, y el 7 es lectura, modificación y ejecución, donde el 7 sería el mayor valor que podemos darle a un archivo. En el video anterior vimos que uno de los archivos tenía permiso 777, el acceso a un archivo era con 777. ¿Qué significaba esto? Que tanto el usuario como el grupo y otros tenían permisos full en el archivo. Ya esta parte no es tan importante, entonces vamos a ver cómo se aplica esto en un sistema. Vamos a entrar a lo que es nuestro Linux y vamos a ver un poco cómo se ven estos permisos en llano. Vamos a ir a lo que es la terminal. Vamos a dar un ls, a ver qué encontramos. Bien, estos son los archivos que se encuentran en home. Vamos a dar ls-l para que me muestre los archivos. -l, perdón, los permisos de cada archivo. Bien, aquí vemos
Este tar.gz fue como que dice, un juego que descargué, el cual los otros solamente pueden ver, los grupos también pueden ver, yo puedo modificar y leer. Ahora vamos a ir a lo que es el PSW, perdón, CD. Vamos a ver. Bueno, ya la parte de ver los permisos ya la vimos, así que no debemos de ver más. Vamos a crear un archivo de texto. Sí, vamos a crear un archivo de texto. Nuevo documento, file. Vamos a ver las propiedades de este documento. Es un TXT. Sus permisos son lectura y escritura. Esta es la parte gráfica. Podemos modificarlo tanto gráfica como desde la terminal, pero la terminal nos da más poder ante los permisos. Vamos a ir al home. Vamos a ver ls. Solo está el usuario José. Vamos a entrar a mi desktop. Ok, vamos en el desktop. Y vemos que tenemos el archivo file y el multimedia. Vamos a ver qué permisos tiene el multimedia. Perdón, el archivo file que acabamos de crear. File tiene lectura y escritura, lectura y lectura. Vamos a cambiar esto añadiéndole un permiso de ejecución. Vamos a ver. chmod o más x file file.txt. File, entonces volvemos a ver los permisos. Bien, ahora el file tiene un permiso en lo que son los otros. Eso significa la otros. O más x significa que otros van a poder ejecutar este archivo. Vamos a colocar también w. Como vemos, los otros pueden leer, escribir y ejecutar. Ahora, si en dado caso yo quisiera quitarle el modificar, le doy -w, el cual solamente me deja la lectura y la ejecución. Vamos a quitarle también la ejecución para dejar el archivo tal y como está. Muy bien. Ahora, para colocar los permisos, esa fue la manera simbólica, utilizando el chmod, luego el renglón, ya sea otros, grupos o usuarios, donde usuario es la A, grupo es la G y otros es la O. O sea que si queremos que el usuario, el creador, tenga permiso de ejecución, solamente damos
vamos a colocarle ejecución, no quitárselo. Y ahora vemos los permisos y vemos que el usuario, creador, tiene lectura, escritura y ejecución. Bien, esa es simbólicamente. Ahora, cuando hablamos de números, lo cual es mucho más fácil, es simplemente colocar el número y luego el archivo. O sea, chmod. Ejemplo, si queremos que el usuario tenga permiso full, damos 7. Vamos a ver cuáles eran los otros. A ver si, ya que no recuerdo muy llanamente. Aquí, si queremos el full es 7. Por entonces, a los grupos, vamos a decirle que solo pueden leer y ejecutar. A ver. Los grupos solo pueden leer y ejecutar. O sea que vamos a dar un 5. Y los otros no pueden hacer nada. Ejemplo. Así es más sencillo porque podemos especificar los permisos de los 3 renglones con simplemente 3 números. Y son fáciles de recordar. Luego colocamos el nombre del archivo y damos enter. Ahora, si vamos a lo que es ls-l, vemos que el usuario tiene permisos full. Los grupos tienen permisos de lectura y ejecución y otros no pueden hacer nada. También podemos especificar un 0 adelante, lo que también nos dejaría lo que es el guión que está delante de este guión. El número que se coloque antes de los 3 renglones, estos 3, este 0 es equivalente al guión que está antes del usuario. Vamos a ver qué pasa si colocamos un 1. Bueno, un 4. Vamos a colocar un 4. Este 4 ha hecho que el file sea sombreado como rojo, ya que esto este 4 establece un número especial, como el suite, que es el que permite que un usuario cualquiera pueda utilizar el archivo como si fuera propietario, pero es solo momentáneo. Hay otros permisos especiales aparte del suite, pero esto no es algo que vayamos a utilizar ahora mismo. Voy a colocarle el 0 nuevamente. Y como vemos, ya está el file normal. Bien, ya hemos hablado suficiente de los permisos. Hablemos de los usuarios y grupos. Para ver a los usuarios, vamos a irnos de lo que es primero vamos a borrar este archivo, ya que ya no nos sirve para nada. Abrimos la terminal, la cual cerré por error. Y ahora vamos a ver los usuarios. Para ver qué usuarios tiene el sistema, podemos dar cat etc passwd y enter. Ahora vemos los diferentes usuarios que tiene el sistema. Aquí vemos a José, que soy yo. Estos otros usuarios son los servicios que posee el sistema. No sé si lo sepan, pero cada vez que instalamos un servicio, nuestra máquina le crea un usuario a ese servicio, un usuario especial. Es un usuario que solamente sirve para ejecutar el servicio, no sirve para loguearse en la máquina ni para mucho menos. Es simplemente para el servicio.
Bien, para ver los grupos, podemos utilizar el mismo cat etc, pero group. Aquí vemos a José, que es mi usuario. Como dije anteriormente, estos otros grupos son grupos que se crean al momento de crear el usuario especial de cada servicio. Como ven, tienen IDs de 124, 125 y así. Todos los IDs que sean de menor a 500, o sea, que sean menor o igual a 500, son usuarios especiales. Usuarios que solo sirven para determinar algo en específico o hacer una función en específico. Los usuarios de mayores de 500 ya son usuarios más relevantes, o sea, que pueden utilizar la máquina o loguearse en ella, como lo es José. Si vemos sobre ID, también estaríamos hablando del usuario root, el cual posee el ID 0, ya que es el usuario más importante, aunque no pueda loguearse en la máquina, pero es quien posee todos los permisos. Bien. Tal vez ustedes se preguntarán por qué los usuarios no están en un directorio más común que diga user, así como el de grupos dice group. Pero ya esto es parte de la seguridad de Linux, el cual posee una jerarquía bastante compleja. Entonces, ahora vamos a ver cómo se crea un usuario. Algo bastante sencillo. Simplemente colocamos user_add y el nombre del usuario, un usuario cualquiera. O cierto, tenemos que tener permisos sudo o su. Ya si vamos a lo que es la parte de los usuarios, se supone que debería existir Beltré ya. Míralo aquí. Existe el usuario Beltré. Bien, que es bastante sencillo crear un usuario, así que vamos a pasar a lo que es la parte de una creación del usuario más específica. Para esto vamos a utilizar el mismo user_add. Entonces, -g. Este -g especifica a qué grupo va a pertenecer. Vamos a decir que él va a pertenecer al grupo vamos a ver, primero vamos a crear un grupo. Sí, un grupo vamos a crear primero. Para crear un grupo es sencillamente group add y vamos a crear un grupo llamado finanzas. Bien, ya se ha creado el grupo. Entonces ahora vamos a agregar un usuario, pero más detalladamente utilizando user_add -g, donde especificaremos que el usuario va a pertenecer al grupo finanzas. -d, que especificará el directorio al cual pertenecerá el usuario. Y colocaremos el nombre del nuevo usuario que vamos a crear. -m y -s son para especificar el shell del usuario. Por defecto el shell de un usuario siempre va a ser bash, pero podemos especificarlo. Bin bash
y luego el usuario que queremos crear. Damos enter y vamos a listar a los usuarios ahora. Y como vemos, se ha creado el usuario Maer, el cual pertenece al grupo X. Con el directorio que hemos especificado. Ahora vamos a ver los grupos. Aquí están los grupos. Por defecto también ha creado el grupo, perdón, no ha creado el grupo de Maer, porque hemos especificado que él pertenece al grupo Finanzas. Si no especificamos nada, pues hace como hizo con el usuario Beltré, que creó un grupo para él, con el mismo nombre. Bien, ahora, si queremos colocarle la contraseña a un usuario, basta con colocar sudo passwd y el nombre del usuario al que queremos colocar la contraseña, ejemplo Beltré. Ahora vamos a colocarlo en la contraseña. Y ya este usuario posee contraseña. Vamos a también colocarle una contraseña al usuario Beltré. Perdón, Majer. Colocamos la contraseña. Y ya tenemos sus respectivos passwords para cada usuario. Para eliminar un grupo, bueno, primero vamos a ver cómo se modifica un grupo. Dado caso hayamos escrito algo mal. Para esto simplemente tendremos que utilizar group mode. Group mode -G podemos cambiar el ID, por ejemplo, en vez de 1000, si finanzas es el 1002, vamos a poner que será el 1003. Finanzas. Tenemos que utilizar sudo. Ahora vamos a listar lo que son los grupos. Y vemos que finanzas ha cambiado a 1003. Ahora para eliminar grupos es cuestión de group del y el nombre del grupo que queramos eliminar. No lo podemos eliminar ya que hay un usuario que pertenece a este grupo. Pero ese es el comando que se utiliza para eliminar. Vamos a ver, para eliminar un usuario de un grupo, podemos utilizar del user, maer, del grupo de finanzas. Para poder eliminar un usuario debemos hacer el root ya que estas son cosas que necesitan de un mayor permiso. Y como dice, no podemos eliminar a un usuario de lo que es su grupo primario. Bueno, pero el caso es que esos son los comandos para eliminar usuarios. Ahora, para modificar un usuario,
podemos utilizar lo que es Nano o cualquier otro editor de texto. etc login devs. Aquí vemos lo que son algunas de las modificaciones que se pueden hacer al momento de un usuario darse login. Esto no es para cambiar la información del usuario, sino para modificar algunas funciones que el usuario puede tener al momento de loguearse en el computador. Por ejemplo, la veces que un usuario puede intentar entrar al computador y la clave estar mal, son 5. El mínimo de días para lo que es el uso del password y modificaciones como esas. Control X para salir. Y básicamente esas son lo mínimo que se debe saber a lo que es usuario, grupos y permisos. En la próxima entrega de un video estaremos viendo lo que es scripting o programación de scripts, que son básicamente cosas o para no usar ese término podríamos decir que son archivos de comandos los cuales nos benefician a nosotros al momento de hacer determinada acción. Pero esto lo veremos más detallado en la entrega del próximo video. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.